Buenos días. Hola, ¿qué tal todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Qué tal están para dar una vuelta por la octava dimensión? Bueno, vamos a comenzar entonces con... Vamos a ver cómo explicamos esta dimensión que para mí es la clave por la cual estoy acá, la clave por la cual hago todo lo que hago, que tiene que ver con la memoria cósmica, con la red universal, y eso es la octava dimensión, así que vamos a tratar de entender cómo funciona desde eh, lo que es alcance. Bueno, vuelvo a esta muy mala producción. Esta horrible producción audiovisual. Bueno, ¿por dónde comenzar con esto? Otra vez. Vamos hacia el inicio de la séptima dimensión. Ayer hablamos ya de la séptima dimensión. Entonces ya todos tenemos la idea de que la séptima dimensión es la que está iluminada dentro de la estructura de sexta dimensión, ¿sí? Que era este fractal constante de realidades, ¿sí? Entonces, todos los nodos de la sexta dimensión están siendo alimentados y alimentan a la séptima dimensión. O sea, la séptima les da alimento y la sexta sostiene la expansión de la séptima dimensión. Entonces aquí tenemos la séptima en el centro irradiando en todas las direcciones y la sexta dimensión creando a partir de la energía de la séptima. Algo que quería dejar claro antes de entrar a la octava dimensión, donde no hay puntos ni nada, ya no hay puntos de referencia, era algo que suelo estar diciendo todo el tiempo y que a veces puede llegar a confundir. Y es que a veces digo, todos somos uno, ¿sí? En todas las dimensiones todo es una sola cosa, y a la vez digo, los seres que viven en esa dimensión, ¿sí? Los seres que viven en la cuarta dimensión, los seres que viven en la séptima dimensión. Entonces esto puede llegar a confundir porque algunos me dicen, pero no es que éramos todos, o sea, no es que los que viven en otras dimensiones somos nosotros mismos. Bueno, entonces quiero explicar esto. Para entender esto, vamos a recordar que nosotros, los humanos, vivimos en la tercera dimensión. Yo, humano, en la tercera dimensión. Ustedes, humanos, viven en la tercera dimensión. Todos, 8.000 millones de habitantes de la Tierra, tan únicos y diferentes entre nosotros, vivimos en la tercera dimensión. Las plantas, los animales, las rocas, pero también la Tierra, el Sol, la Luna, los planetas, todos están en tercera dimensión. ¿Qué significa esto? Que hay muchísimos seres viviendo en la tercera dimensión. No por eso no es que en tercera dimensión hay un solo ser, un solo individuo. Somos millones multiplicados en la tercera dimensión. Bueno, en la cuarta es igual, en la tercera es igual, en la quinta es igual. Hay millones y millones y millones de seres
que habitan cada una de las dimensiones. ¿Qué significa esto? Que yo, humano, yo, tengo un aspecto mío individual que está en cuarta dimensión, otro aspecto mío individual que está en quinta, otro en sexta, otro en séptima, ¿sí? Pero también lo está el de mi vecino, el de mi hermano, el de una amiga, ¿sí? O sea, se entiende cuando digo que hay muchos seres en una dimensión, los seres de tal dimensión, ¿sí? Significa que igual que en la tercera dimensión, también en las otras dimensiones está la proyección. Sería como ver esto. La imagen sería que todos somos uno, ¿sí? Y todos volvemos al uno. Pero hay millones de formas de llegar al uno desde la unidad. Podríamos decir que esto es alfa y esto es omega. Todos estos caminos entonces van a tener un nivel de conciencia, otro nivel, otro nivel, otro nivel. O sea que podemos llamar a esto primera dimensión, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Sí? Son las diferentes dimensiones. Entonces, fíjense que la línea es un solo ser, es un único ser que habita diferentes dimensiones. Pero hay millones, ¿se entiende? Y a la vez todos son uno, yendo hacia el uno. ¿Ok? ¿Está? Entonces, todos en el universo son seres multidimensionales. No hay ningún ser que no sea multidimensional. Es solo que, a lo mejor, hay uno de aquí que es un super mega ser de la séptima dimensión y en la tercera dimensión es un árbol. Un árbol en el Amazonas. Entonces, claro, nosotros esperamos que esos seres de otras dimensiones superiores sean maestros, o sean artistas, o sean lo que sea acá. A lo mejor es un árbol o una piedra en una montaña, manifestado en la tercera dimensión, siendo que en la séptima dimensión es un ser de luz muy grande. ¿Y ahora qué sucede? Porque también acá lo que podemos decir es, nuestros maestros, ¿tenemos maestros que no están encarnados? Acá la cosa es diferente. Porque uno puede tener un maestro que no esté encarnado en la materia, pero sí tenga un aspecto en la materia. Puede que haya un maestro que sea un árbol, que en la quinta dimensión sea maestro de gente. ¿Cómo funciona eso? Funciona por patrón geométrico. En que un ser de acá se conecta con un ser de acá, con un ser de acá, y con los seres que están en el medio, con las interacciones. Con esto no quiero decir que, por ejemplo, a ver, el árbol sea el maestro. No, el maestro, el aspecto de maestría del árbol está en la quinta dimensión. Estoy usando un árbol de ejemplo. Después ustedes pongan lo que quieran. Pónganle perro, pónganle piedra, lo que sea. Da igual, estoy usando un ejemplo X. ¿Sí? Una planta, un árbol. Acá es una planta, un árbol. ¿Dónde maestro? En la quinta dimensión. ¿Dónde tiene claridad absoluta y puede compartir información? En la quinta dimensión.
Es como, por ejemplo, también hay gente que aquí en la Tierra vive una vida normal, viven una vida lo más humana posible, desconectados de todo el mundo espiritual, y sin embargo, en otro plano dimensional, son enormes seres de luz, un ángel o lo que sea. Que después, si un día se conectan y se integran en toda su línea del ser, puede que despierten los potenciales de ese ser que vive de sí mismo en otra dimensión. Tengamos en cuenta, a mí me gusta explicar esto, por ejemplo, con un teléfono, ¿no? O sea, tenemos un teléfono, entonces el teléfono es un objeto físico, está en tercera dimensión, ¿sí? Pero luego hay una programación dentro, que es el software. El software del teléfono, ¿sí? De Android, sea de iPhone, lo que sea, iOS sería, es una programación. Imaginemos que eso es cuarta dimensión, ¿no? Cuarta dimensión es el software. Está el algoritmo, ¿sí? El álgebra, quinta dimensión, ¿no? Que es lo que permite que se vean los colores, que permiten que se vean todas las cosas. Luego tenemos la séptima dimensión, que es Internet. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Si a mí se me rompe el teléfono, si lo hago pedazos ahora, lo rompo a pedazos, no desaparece el Wi-Fi. Internet está ahí, sigue estando ahí. Lo único que pasó fue que se rompió el teléfono. Y hay teléfonos que tienen actualización del sistema, entonces pueden tener mayor señal, y hay teléfonos que nunca hacen actualización y por lo tanto no funcionan bien. Su sistema operativo funciona mal porque está todavía con un programa antiguo. ¿Se entiende? Más o menos lo que digo, espero que sí. Con esto me refiero a que todos tenemos un aspecto prolongado en otras dimensiones que están ahí individualmente como seres que existen en otras dimensiones, pero que depende de nosotros manifestarlo en esta, a través de nuestra actualización de sistema. Es como la cuarta dimensión y la quinta dimensión son como la nube, ¿no? Donde subes toda la información. Se rompió el teléfono, no importa, tengo la información en la nube. Entonces, creo que intenté aclarar ahí un poco el hecho de por qué hay muchos seres en otras dimensiones. Sí, y una cosita más. Por ejemplo, si mi cuerpo es el universo, ¿sí? Si mi cuerpo es el universo, si mi cuerpo es el universo, cada parte extremo de mi cuerpo va a ser un aspecto más de este universo. Significa que, por ejemplo, podríamos decir que los dedos son la segunda dimensión y que la mano es la tercera dimensión, ¿sí? Entonces tenemos la segunda dimensión en los dedos, la tercera dimensión en la mano, luego tenemos la cuarta dimensión, la quinta dimensión, pero estoy hablando siempre de un mismo ser, ¿sí? Pero ese ser tiene millones de células en cada una de las partes, entonces hay millones de seres que componen cada una de las partes de este ser. Entonces, a esto es lo que le vamos a llamar humano, ángel, arcángel, serafín, querubín, Dios. ¿Se entiende? Por esto podemos entender que nosotros, a lo mejor,
solo estamos viendo la yema del dedo, ¿sí? La yema de un dedo del universo que somos. Y las células se pueden intercomunicar entre ellas. Bueno, entonces vamos a el centro de este ser, de este universo. ¿Y qué pasaba? Este centro es la luz misma del ser. Bien, la cantidad de energía que se genera en la séptima dimensión es generada por una gran presión. Y esa presión tiene que liberarse en un momento. Esa presión es la que necesita expandirse en un momento. Es, por ejemplo, en el planeta, cuando hablamos de esta presión, cuando hay presión en el magma, cuando hay una gran presión por calor que sea, se genera como una especie de burbuja que termina siendo un terremoto, ¿no? O sea, que mueve las placas tectónicas. Empieza a mover las placas tectónicas. Entonces, ese movimiento de las placas tectónicas es ejercido por la presión que viene desde el magma, del manto de la Tierra. Bien. Entonces, esa energía se libera. ¿Cómo se libera desde la séptima dimensión? Se va a liberar expandiéndose hacia afuera. Y volviendo a ser absorbida hacia adentro. Pero recuerden que esta estructura tenía ¿cuántas? 12. ¿Sí? Tiene 12 rayos. Como tiene 12 rayos, entonces cada uno de ellos va a ser lo mismo. ¿Qué genera esto? ¿Qué genera esto? Se genera, fíjense lo que genera. ¿Lo ven? En 2 dimensiones, esto empieza a crear algo muy, muy bonito, que es la interacción de todas las dimensiones. ¿Ven? Si yo sigo alargando el patrón, fíjense lo que sucede. ¿Ven lo que se va armando? Ok. Esto, todos toroides, todas estructuras toroidales que se siguen expandiendo, 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 multiplicándose por millones en 12 direcciones diferentes. ¿A qué les recuerda esto de acá? Fíjense esto de acá. Esta estructura de acá les empieza a recordar seguramente
las constantes de cruce entre tiempo y espacio. ¿Ven cómo aparece la rejilla de tiempo-espacio? Es una constante rejilla de toroides que se interponen, se interconectan unos con otros. Y a esto se le va a llamar la red. Entonces, en cada uno de los cruces me voy a encontrar con un aspecto diferente del tiempo y el espacio, en el cual, ¿qué hacen? Se cruzan y por lo tanto se doblegan entre sí. O sea, el doblamiento del tiempo y el espacio. Uno va girando a la izquierda, el otro va girando hacia la derecha. ¿Cómo qué? Como un girasol. Igual que las semillas de un girasol. Se ordenan así. Uno girando hacia la derecha, el otro girando hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces fíjense que es la expansión de la luz que crea la constante del tiempo y el espacio, de todo lo demás va a existir. La dimensión número 8, entonces, es la red que contiene todas las cosas y que genera todas las cosas. Es la que le da el sentido, la esencia a todas las cosas. Es la red misma. Es la dimensión que le da lógica a las constantes del tiempo y el espacio. Ahora vamos a verla desde otro punto de vista. De todos los 12 rayos que vimos recién expandiéndose, vamos a tomar solo 2. Vamos a tomar solo 2, que van a ser estas dos. Vamos a llamarla positivo y negativo. Entonces, el punto central de la luz va a expandirse. Vamos a hacerlo así. El punto central de la luz va a expandirse hacia afuera y va a empezar a curvar la constante de tiempo, ¿sí? Volviendo, creando el espacio. Se expande en una nueva línea de tiempo y se vuelve a contraer en espacio. Horrible. Esto es lo que muchos conocen como el símbolo del infinito. Es una constante de infinito. ¿Por qué? El tiempo se expande y la materia empieza a contraerse. Entonces esto va creando aquí una expansión constante de tiempo que nos hace la sensación de un tiempo llamado futuro. Y este de acá que se contrae
se necesita, ven que de lo expandido empieza a contraerse, contraerse, aparece aquí la gravedad. Y por esto mismo, este tiempo de acá lo vamos a conocer como pasado. En el punto medio va a estar el presente. Y esto de acá se va a llamar eternidad. Entonces, fíjense, desde la luz de la conciencia, el futuro crea el pasado. Es el futuro el que diseña el pasado. Y el pasado genera patrones donde el futuro puede experimentarse en el presente. Y el presente renueva los códigos para crear un nuevo futuro. Infinito. En la octava dimensión, el primer tiempo es el futuro, no el pasado. El futuro es el que diseña el pasado en la dimensión 8. Por eso normalmente para entender a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y el presente es el momento en que puedo transformar las herramientas que creé para poder construir un nuevo futuro. Como verán, acá el tiempo lineal no existe. El único momento donde se aprecia el tiempo lineal es acá. Vamos a entender algo que escribí hoy en el blog, entonces. Eterno, futuro, presente y pasado. ¿Mm? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ayer que esto era como una flor? Bien. ¿Qué sale de la flor? De la flor va a salir el perfume, la esencia. Lo más sutil, lo que atrae, lo que llama, es el perfume de la flor. Entonces los seres buscan futuro. Van a buscar futuro y van a tomar lo eterno. ¿Qué era eterno? Néctar. Recuerden que néctar significa muerte, pero el que bebía de la muerte se volvía inmortal. Por eso los dioses tomaban néctar. Entonces tenemos aquí el perfume de la flor que va hacia que es el futuro, ¿sí? Atrayendo a buscar el néctar de la flor, ¿sí? Y el polen. Entonces, de esta flor se toma el néctar y el polen. ¿Qué pasa después? Acuérdense que venían las abejas de la conciencia. ¿Y qué hacen en el presente? Producen, hacen productos, experimentan con el néctar y el polen.
¿Qué produjeron con esto? El pasado. ¿Qué es el pasado? Los patrones. Es decir, la colmena. Los patrones de creación. La miel, la colmena. Los productos del pasado, que son la miel y la colmena, entonces van a ser útiles como herramientas cuando vuelvo a mi presente. Fíjense que acá vivo un presente y acá vivo otro. ¿Sí? Entonces, hay un momento del presente en el que construyo el pasado y luego hay otro momento de presente aquí en el centro donde obtengo las herramientas, utilizo las herramientas del pasado. ¿Y qué hace la flor en este proceso? Recibe el polen para seguir fertilizando y creando más flores. O sea que las abejas del pasado siguen llevando el polen hacia el centro, fertilizando y creando más potencial para la planta, para que pueda florecer en la siguiente primavera. O sea que la octava dimensión está hablándonos de este proceso, pero no de uno solo, sino de millones y millones y millones multiplicado por cada uno de los átomos del universo. Es decir, que la octava dimensión no es la cuarta que tiene la historia de un ser. La octava dimensión tiene todas las historias de todos los seres desde el futuro al pasado y del pasado al futuro, de cada instante. Esto, a la octava dimensión se le llama los registros de información universal, que seguramente los conocen como chicos. Akasha en sánscrito significa luz. Registros de luz. ¿Qué era lo que teníamos acá? Luz. Y todo esto son los registros de esa luz. A esto nosotros en la Atlántida le llamábamos la gran araña, Manik. O sea que en la octava dimensión está el registro de absolutamente todo lo que hemos hecho, y no solo como almas, sino como espíritus, como cuerpos, como células, como absolutamente todo está registrado ahí. Es la matriz, es todo. Y con este circuito quería aclarar que el futuro, entonces, es la esencia. La esencia pasa a ser un sentido en la experiencia. ¿Mm? Perdón. Y aquí pasa a ser experiencia. Futuro, presente y pasado.
¿Cómo vamos a entender esto? Que la octava dimensión, a través de su diseño de tiempo, de su capacidad de diseñar el tiempo, la octava dimensión es la esencia de todas las cosas. La esencia de todas las cosas. Es el perfume de la existencia, la octava dimensión. El perfume de la existencia, el calor del fuego, el vapor del agua. Es la esencia más sutil de las cosas. Y esa esencia, para poder ser experimentada, necesita crear los sentidos que le permitan sentir la esencia, que le permitan tocarla, olerla, verla. Entonces, la esencia es el color, el sentido es la visión, la experiencia es ver, por ejemplo. La esencia es un perfume, un aroma, el sentido es el olfato, la experiencia es oler. En este sentido es que podemos entender que desde la octava dimensión, el tiempo es la esencia que crea todas las cosas. El tiempo es el que da sentido a la existencia. El tiempo es el que es el aroma de esa flor que crea todas las percepciones del espacio. Desde un lugar poético, es el perfume de una flor que busca ser olido para poder crear más flores a través de el polen. O sea que la clave de que haya más flores y más experiencia es el perfume de la flor, no todo lo demás. Porque si no tuviera esa esencia, nunca se reproduciría, desaparecería. En otro vocabulario un poco más frío, podría decir, la esencia es la matemática. El sentido es la geometría. Y la experiencia es la realidad. La realidad no existe sin patrones geométricos y la geometría no existe sin matemática. Entonces, ahí tienen, para los poéticos y para los lógicos. Entonces, en la octava dimensión es donde nos encontramos toda la información del universo, la red universal, el toroide. Son temas que son difíciles de explicar con cosas muy mundanas, porque son de cosas de dimensiones que no se pueden ver ni tocar, ¿no? Entonces, estoy tratando de buscar todos los ejemplos más naturales y cotidianos que tenemos para explicar algo que en realidad es mucho más complejo y grande, ¿no? Así que bueno, espero que se capte un poco. La vibración del día es
Lu. La afirmación es yo soy amor que ilumina. El código del día es tener. El siguiente atributo cósmico es el que surge del darse cuenta de lo que el ser posee en su interior, todo lo que yace dentro y lo que puede sacar de sí hacia afuera. Tener es el atributo cósmico del ser que conoce las herramientas con las que cuenta y expresa la facultad de valorar lo que es inherente a nosotros y lo que podemos conseguir con dichos dones. Así, el ser dice yo tengo, refiriéndose a todo lo que descubre en sí y lo que puede conseguir en su creación.